tú. Ya estamos grabando. Empezamos. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso de redacción científica, específicamente cómo publicar un reporte de caso. Quiero antes importante que debemos tener uno como clínico, como investigador, tiene que tener los objetivos, saber cuál es mi objetivo de las publicaciones científicas. Entonces quiero que tengan también papel y lápiz. Cuando el objetivo básico, avanzar en el conocimiento sobre un tema específico, ofrecer nuevas estrategias para la recolección de datos y análisis e interpretación, dar perspectivas sencillas o múltiples sobre un tema específico, criticar los métodos, análisis e interpretaciones actuales. Y quiero terminar esta introducción con las palabras de Teodoro Levitt. Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas. No tengamos miedo en publicar un caso clínico. Para esta conferencia, este curso, tenemos a una persona con el profesor Alfonso Rodríguez Morales. Alfonso Rodríguez Morales es un editor jefe en la revista Travel Medicine Infectious Disease, una revista cuartil 1, quien se encuentra en este momento en el top 10. El profesor Alfonso es editor asociado de la revista de la Asociación Colombiana de Infectología, Infectio, y lo ha posesionado exactamente, digamos así, en un ranking Scopus por su gran experiencia, tanto como el editor, también como editor asociado que es de esta revista. Es editor en la sección y jefe de emergencia de Emergency Tropical Disease Frontier en Tropical Disease. Es también jefe de análisis clínica macrobiology, miembro de los comités editoriales del BMC Infectious Disease, Public Health, Journal of Infectious Disease y Developed Country. Es un docente investigador senior del Grupo de Investigación de Biomedicina A1 y docente de Epidemiología y Metodología de la Investigación de la Especialización en Medicina Familiar. Profesor de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia. Es nuestro presidente del Comité de Publicación e Investigaciones de API, lo cual la Asociación Panamericana de Infectología, con estos dos comités, que es el Comité de Publicación e Investigación y es el Comité también de Medicina Tropical, nos hemos unido para esta educación médica continuada. Y el profe actualmente, el presidente es LAMBI. ¿Qué es SLAMBI? La Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Y recientemente nombrado líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de la CIN. Como pueden ver, el profe tiene una hoja de vida espectacular, pero yo lo resumo en algo. Es como cariñosamente lo he llamado Carnal Fonchi, el hermano Fonchi, un gran amigo. Adelante, profesor, para el inicio de esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, querido Wilmer. Eh, Solamente para iniciar, voy a compartir acá la presentación y le pediría por favor a todos estar atentos de mantener el micrófono cerrado, además porque con el micrófono abierto a veces, como está pasando en este momento, puede haber retorno. Entonces, por favor, para entonces tener los micrófonos cerrados. ¿Ok? Avísame, por favor, que se está viendo la presentación. No sé por qué, pero sigo escuchando retorno. Se ve muy bien. Voy a ver. Sí, Se ve voy a bien. cerrarlo. ¿Se ve? Excelente. Sí, Ok. muy bien. Entonces vamos a cerrar todos los demás micrófonos para que no haya retorno. Bueno, muy buenas noches para todos. De nuevo, es un gusto inmenso estar acá. La idea justamente es compartir, muy bien como lo comentaba Wilmer, experiencias en torno justamente al tema de la publicación científica y nos vamos a centrar, obviamente, en el caso particular en los reportes de caso. Sin embargo, por supuesto, un aspecto importante a tener presente, más allá de eso, es que, pues,
Esto va a ser parte de una actividad que vamos a hacer por lo menos una vez al mes, en la cual vamos a ir brindando diferentes temáticas que van a ayudar justamente a los interesados a cómo publicar. Y ciertamente, y voy a partir desde lo más local porque nos llevaría mucho tiempo solamente explicar esto, en diferentes ámbitos de las asociaciones con las que hemos estado trabajando, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Infectología, hemos justamente organizado este tipo de actividades en varios contextos de los cuales la idea justamente es brindar herramientas a los participantes, pero desde este hasta de hecho otros eventos ya de alcance latinoamericano o incluso mayores como el Congreso de la FLAP o incluso el Congreso Mundial de Medicina Tropical, en conjunto con el de SLAMBI, también se han hecho este tipo de actividades, en las cuales justamente el centro parte de aquí. La idea obviamente está en tener presente que podemos llevar a cabo diferentes y múltiples tipos de actividades relacionadas a la investigación, y los casos de hecho también lo son, vamos a verlo, pero justamente si lo hacemos, debemos publicarlo porque es muy importante a través de las publicaciones científicas validar y además en particular divulgar ampliamente ese conocimiento científico. Hay que perderle miedo a todo esto. Vamos a ver experiencias, vamos a ver justo esto desde una perspectiva particularmente de ejemplos reales, de ejemplos propios, de publicaciones no solamente mías, de colegas, en los cuales justamente vemos cómo sí se puede lograr y cómo sí se puede hacer llegar a publicar diferentes cosas, incluyendo los reportes de caso en revistas de alto nivel y alto impacto. Pero cortamente, y porque a lo mejor, como ya algunos lo habrán experimentado, es importante tener que hoy en día publicar en revistas científicas también implica tener ciertos cuidados. Por ejemplo, no caer en el hueco que significa las revistas predatorias o en revistas, por ejemplo, que puedan no estar indizadas, entre otras revistas que pueden tener múltiples problemas. Entonces, lo vamos a ver luego y vamos a aterrizarlo específicamente al contexto de reportes de caso, pero hay que saber dónde publicar. Cuando nosotros hablamos de actividades de investigación, entonces, el abanico de cosas que uno puede hacer son muchas. Podemos desarrollar proyectos de investigación formales, financiados, artículos originales que provienen de otro tipo de proyectos o independientes a proyectos muy formales, artículos de revisión, especialmente revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, cartas al editor, que con toda seguridad será un tema que luego vamos a discutir en particular, que la gente no entiende mucho, pero que además, en el contexto del reporte de caso, vamos a ver que también termina siendo para muchas revistas la ruta a través de la cual, de hecho, se publican reportes de caso. O sea, hay más de una forma de publicar un caso. Ya estamos diciendo de entrada aquí, vamos a ver luego otras. Una es un reporte de caso, otra es que el caso se puede publicar, de hecho, como carta al editor. Pero existe justamente un formato específico para publicar un reporte de caso. Y un reporte de caso bien hecho, bien documentado, que todo se haga correctamente desde un inicio, podría correr unos tiempos que pueden ser relativamente rápidos. Después vamos a ver escenarios sobre esto. Esto obviamente entra dentro de un contexto en el cual tenemos que comprender, primero que nada, la importancia de publicar. Y hay un libro que yo se lo pongo a la orden siempre a todos, porque lo tengo tanto en impreso como en digital, que es el libro Scientific Writing Easy When You Know How, que nos trae dos mensajes importantes de entrada. El primero, obviamente, que hay que atreverse a publicar. Esta es una obra que en realidad es muy importante para todo el proceso de publicación en general, escrito por tres pediatras australianas y una metodóloga también de ese país. Y nos trae otro mensaje importante: hay que publicar en inglés. ¿Por qué publicar? Bueno, primero porque si uno hace un esfuerzo y obviamente está generando información valiosa, sería incluso considerado no ético luego divulgar esa información que puede ser útil para los demás. Pero ciertamente si uno tiene algo valioso, es crucial publicarlo. Queremos además el progreso científico. Queremos añadir credibilidad a nuestros equipos, a nuestros grupos de investigación, a nuestras instituciones. Poder alcanzar una amplia audiencia, porque bueno, ciertamente uno podría, por ejemplo, un caso, presentarlo en un congreso. Pero ¿cuántas personas van a recibir de primera mano esa información? Va a ser un número
relativamente limitado. Si lo comparamos en particular, por favor, recordemos mantener los micrófonos cerrados, si es tan amable. Y ya, cerramos aquí a Hugo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, por ejemplo, uno podría llevar el trabajo a un congreso, un caso, pero no es lo mismo justamente que publicarlo en una revista indizada que va a llegar a miles, cientos de miles o incluso a millones de personas en el mundo y además luego va a quedar en bases de datos. Va a mejorar la hoja de vida, la reputación. Implica obviamente que con todo esto pueden haber otro tipo de connotaciones, ascensos. En general, el tener publicaciones contribuye a también obtener financiamientos de diversa naturaleza. Así que los beneficios de publicar en general, incluso reportes de casos, son obviamente amplios. Entonces, en toda esa gama de diferentes tipos de publicaciones que nosotros podemos tener, ciertamente están los reportes de casos. Y la gente a veces piensa, y hay que empezar por aquí, que cuando uno habla de un reporte de caso, es publicar cualquier caso. Es publicar el caso que a mí me parece interesante, llamativo, chévere. No. Vamos a ver justamente que podemos caer en dos posibles escenarios. Creer que un caso es muy interesante y intentar publicarlo y resulta ser que el caso es muy común, porque hay muchos casos publicados ya en la literatura, o incluso podemos caer en el otro que me parece incluso peor, y vamos a hablar de algunos ejemplos de ello. Y es, por ejemplo, no publicar un caso que era valioso porque pensamos que de repente pues se ha publicado mucho sobre el tema y que para qué valdría la pena publicar algo que de hecho nos puede parecer frecuente. El que sea algo sea frecuente o infrecuente no lo determinamos nosotros, lo determinan las bases de datos. Por eso es que es crucial, y lo menciono desde ya, ingresar a las bases de datos. Por ejemplo, cuando se publicó este caso el 5 de noviembre de 2021 con colegas de acá del eje cafetero, acá en Colombia, pues en realidad no habían publicaciones similares a este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo buscaba literatura donde se hubiese documentado a nivel del líquido cefalorraquídeo la detección del virus de SARS-CoV-2, para ese momento en realidad no habían casos que hubiesen estado publicados en la literatura. Seguro que habían muchos casos que ocurrieron, pero no estaban publicados. Y eso es un punto fundamental. Obviamente, luego veremos cómo se va a publicar, cuáles son las características, qué cosas debe llevar, qué elementos de tipo gráfico, imágenes, cuadros, textos, entre otras cosas, tienen obviamente la posibilidad. Pero de nuevo, el punto es que uno tiene que saber el contexto exacto desde el punto de vista de dónde se publican. De hecho, con unos colegas de Perú, discutíamos hace algunos años atrás un caso en el cual era un niño inmunocompetente que sufrió por la enfermedad por arañazo de gato, de la Bartonella, y justamente entre las cosas que él desarrolló fue un absceso hepático. Y fíjense que aquí no estamos hablando del reporte simplemente de un caso de enfermedad por arañazo de gato, que sería algo simplemente que no valdría la pena publicarlo, porque obviamente hay casos publicados, sino que lo que hay que ver es qué es lo que fue raro en ese caso también. Y si ustedes buscan, y esta es la revisión cuidadosa de la literatura que hicimos en este momento, habían en realidad, acá lo pueden ver en esta columna, 6 publicaciones previas nada más en ese contexto específico de niños inmunocompetentes con enfermedad por arañazo de gato que hubiesen desarrollado esta manifestación atípica de absceso hepatoesplénico. 4 que correspondían a reportes de casos individuales y un par de series de casos. Pero además otra cosa, si se fijan acá, pues hay otro elemento llamativo. ¿Ven aquí ustedes algún otro país de América Latina? No. Entonces, este tenía también esa particularidad de carácter geográfico y también un reporte de caso en ese contexto, el primero de un país o el primero de una región, puede conllevar también al hecho de que pueda terminar siendo interesante publicarlo, como en efecto este caso que se publicó justamente en el formato de reporte de caso en el Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobial. Durante muchas situaciones de epidemia, y obviamente aquí no estamos hablando de reportes de casos en general. Esta presentación está muy aterrizada justamente al contexto
de publicación de casos en enfermedades infecciosas, como vamos a ver. Y justamente hay que pensar y abrir la mente, porque en situaciones particulares la pandemia pues es un ejemplo gigante para muchas cosas, pues vamos a tener situaciones en las que pueden empezar a aparecer cosas que previamente no se han visto. Por ejemplo, en la intersección de la pandemia de SARS-CoV-2 y justamente las epidemias que en países tropicales hemos tenido durante incluso ese momento, como el caso de la epidemia de dengue, que antes del 2020, justamente en 2019 fue un año importante, pues obviamente da pie a cosas como esta, donde, por ejemplo, este fue uno de los primeros casos que se documentó, de hecho, a nivel mundial, y fue de hecho el primero que se publicó del caso de Colombia con mi buen amigo Wilmer, que está acá moderando la sesión, y con otros colegas, en relación justamente a la importancia que esto puede tener. Y esto después va a ser, de hecho, otra cosa importante, pie no solamente para que aparezcan otros reportes de casos, sino también que puede dar pie justamente para hacer otras investigaciones, series de casos y ya estudios que pueden dar mayor información sobre lo que uno está viendo. Así que esta situación, por ejemplo, es interesante. Cuando ocurren coinfecciones, la gente a veces la desestima y dice, no, pero es que eso es una codetección y eso, ¿qué importancia tiene que aparezca un patógeno más? Pues la puede tener. Obviamente usted como clínico tendrá también que explorar cuáles son las implicaciones que eso tiene y obviamente buscar en la literatura cómo el curso de una enfermedad puede impactar el desarrollo de la otra. La revista les interesa, obviamente, y esto hay que tenerlo presente. De hecho, a veces incluso una particularidad que es interesante discutir desde el punto de vista del contexto, por ejemplo, de estas situaciones, pueden ser cosas que uno luego las termina contando a modo de anécdota. Por ejemplo, con Wilmer queríamos publicar este caso mucho antes de que en realidad se publicara, pero en realidad, antes de la pandemia de COVID-19, el interés en general a nivel global de los coronavirus no era el mismo. Y los coronavirus estacionales no tenían tanto interés. Pero justamente llega la pandemia de COVID-19 y ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, cambia el interés sobre todo lo que tenga que ver con coronavirus y se hace más sencillo, más de interés de las revistas que, por ejemplo, se pueda publicar este caso donde también esto fue una situación de coinfección. Y aquí solo para mostrar rápidamente, estas son cuatro patógenos a la vez, una coinfección, casos que son raros. Uno busca la literatura, no encuentra y puede obviamente terminar siendo llamativo. Porque de hecho en muchos contextos, y justamente la semana pasada en el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas, lo discutíamos en Bucaramanga. Pues el paciente tiene fiebre y está en una zona tropical, puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser leptospirosis, pero podría ser algo como esto, podría tener las tres a la vez y de hecho se podría complicar y terminar con un desenlace fatal como ocurrió en este caso. Siempre que aparezcan nuevas situaciones, hay que tener el ojo muy abierto. Y eso se lo digo a estudiantes de pregrado, se lo digo a los residentes, se lo digo a todo el mundo. Porque si llega una nueva enfermedad a cierta región, si aparece una nueva enfermedad a nivel global, como pasó con el COVID-19, o después en el año 2022 con el monkeypox, así llamado originalmente, ahora simplemente mpox o en castellano viruela M, pues ya ahí potencialmente cualquier enfermedad nueva es potencialmente publicable. Por ejemplo, si hoy apareciera un caso, porque no hay ninguno hasta la fecha, de ébola importado en América Latina que se confirmase, pues seguro que ese va a ser un caso reportable. A cualquier revista le interesaría publicarlo, o un caso de Marburg, por poner algunos ejemplos extremos. Entonces, cuando hablamos de reportes de casos, las revistas incluso nos dan pauta y nos dicen, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa, por ejemplo, efectos adversos que no se han reportado, inusuales, interacciones entre medicamentos, presentaciones raras o inesperadas de una enfermedad, nuevas asociaciones o variaciones en los procesos de la enfermedad, presentaciones, diagnóstico o manejo de enfermedades nuevas, de enfermedades emergentes, asociaciones inesperadas entre enfermedades y síntomas, incluso comorbilidades, un evento inesperado en el curso de la observación o el tratamiento de un paciente. En general, hallazgos que arrojen luz desde el punto de vista, por ejemplo, hasta de explicar
mecanismos de patogénesis de una enfermedad o de un efecto adverso en el contexto, obviamente, de un caso en particular. Bueno, muchas ocasiones la gente tiene un caso, de repente lo quiere publicar y tiene que preguntarse también, bueno, ¿cuántas personas pueden participar del caso? No hay una regla y ciertamente uno no espera como editor en una revista que nos manden un reporte de caso que tenga 30 o 40 autores. Pero cuando vamos hacia el otro extremo, depende mucho de la revista y por eso hay que siempre consultar cuáles son las normas que la revista impone, incluyendo el caso del número de autores. Hay revistas que permiten 2, 3, 4, otras revistas permiten 5, 7, hasta 10. Depende de la revista y eso son cosas que obviamente hay que ir explorando. En todo caso, es muy importante decir que cuando hablamos de los reportes de caso nos permiten exponer un caso clínico siempre de gran relevancia, pero a la vez implica que siempre tendremos que hacer una revisión de casos similares a la literatura, porque primero, no sé si el caso es publicable si no reviso la literatura. Segundo, ¿qué tan importante es? ¿Cómo se parece o en qué se diferencia de los casos previamente reportados? Porque si, por ejemplo, hay 5 o 6 casos reportados previos, pero usted tiene uno que tiene algo particular que nunca se ha reportado, ya pues cambia completamente la importancia del mismo. Por eso es que siempre habrá que hacer una búsqueda sistemática de información, ojalá en diferentes bases de datos, para definir finalmente qué es un caso relevante para la revista científica. Y les pongo un ejemplo, un residente egresado de hace ya muchos años, un día me llama por teléfono y me dice, profe, a mí me gustaría publicar un caso de un acceso hepático por Klebsiella pneumoniae que vi aquí en la ciudad donde ahora estoy trabajando. ¿Usted le parece que ese caso sería publicable? Y de inmediato yo le decía, por favor, ingresa a PubMed y escribe acceso hepático, Klebsiella pneumoniae, y me dices cuántos resultados te va a arrojar. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la pregunta es, ¿qué aportaría ese 692 en ese contexto de esta búsqueda que estamos haciendo? ¿Será que sí podremos publicarlo? Pues puede ser que sea muy difícil porque ya no hay reportes de casos, sino que hay estudios, hay evaluaciones, hay estudios de pruebas diagnósticas, de intervención, de técnicas de imagenología. Entonces, no es realmente raro. Ah, profe, es que yo nunca había visto uno. Ah, una cosa es la experiencia personal y otra cosa es lo que me dice la literatura. Por eso hay que tener cuidado hacia ambos extremos y luego vamos a ver el otro extremo. ¿Cómo escribimos normalmente un caso? Vamos a ir primero del formato y luego vamos a ver los ejemplos. Todo caso debe tener un título, pero como lo vamos a ejemplificar, los títulos tienen que estar muy aterrizados al mensaje específico del caso. Va a tener obviamente una lista de autores, las afiliaciones, es decir, a dónde pertenecen, de acuerdo a las reglas de la revista y de acuerdo también a las afiliaciones que usted pueda y deba colocar. Siempre tendrá, como cualquier publicación, que tener un autor corresponsal. Y cuando se publica en el formato de reporte de caso, que es el más extendido, el reporte de caso generalmente lleva un resumen que es más corto que los resúmenes que tienen los artículos de revisión o el caso de los artículos originales, que normalmente pueden dar en el orden de 50 a 150 palabras. Ya el cuerpo del artículo va a variar en extensión según la revista. Hay revistas que hoy en día, y más que decírselo en términos de páginas, permiten 500 palabras, 750, 1000, 1500, 2000. Hay que revisarlo porque es bastante variable. Entonces, veamos aquí, de hecho, el mismo caso que les decía, que es un caso muy particular. La doctora Palacio Toro, de hecho, es la paciente de este caso. Ella fue la que sufrió de la meningoencefalitis aguda asociada por SARS-CoV-2, en la cual se le detectó el SARS-CoV-2 o el material genético de SARS-CoV-2 en su líquido cefalorraquídeo. Y eso se publicó en el Journal of Neurovirology como reporte de caso. Y vean acá, esto tiene su resumen, tiene sus palabras clave. Entonces, lleva ese formato para lo que corresponde a esto. Pero luego ya en el texto tenemos los párrafos. Y normalmente un reporte de caso se puede dividir hasta en 3 partes. La introducción, que no es obligatoria siempre, depende de la revista. Hay revistas que la tienen, hay revistas que no. Y las 2 siguientes, que sí son mandatorias siempre,
que son obviamente la descripción de él o los casos, como vamos a hablar luego, y ya la discusión. El caso es todo lo que es la presentación del caso y ahí no hacemos ninguna discusión en realidad. Ya luego las implicaciones, la discusión, la comparación con la literatura, los casos previos, las implicaciones que puede tener epidemiológicas, diagnósticas, clínicas, terapéuticas, las vamos a plasmar justamente en la sección de discusión. Como cualquier publicación científica, es importante el soporte de las referencias. Entonces, en introducción y en discusión podemos y debemos agregar referencias. Son importantes para contextualizar. Debemos ser muy exhaustivos para que no se nos pierda alguna referencia que sea importante, pero debemos también conocer cuál es el límite que la revista nos pone en relación al número de referencias que podemos agregar. Idealmente se deben revisar todas las bases de datos posibles para que no se nos escapen artículos. Hoy en día cada vez hay más accesos, más cobertura. Por ejemplo, si uno entra a PubMed, PubMed cubre ya casi 300 años de literatura. Hacia atrás, hace un par de décadas, solamente cubría hasta el año 1950. Es decir, se ha ido digitalizando hacia atrás información y podemos localizar cosas interesantes. En las referencias hay que entonces colocar las que son realmente relevantes. Hay que ser muy selectivo, las que son verdaderamente significativas al contenido del caso. Porque de hecho, como decía anteriormente, hay revistas que nos pueden restringir bastante el número de referencias. En cuanto al soporte de cuadros y figuras, esto en general es importante. Uno, cuando va a documentar un caso, cuando se enfrenta por primera vez al caso, es crucial, sobre todo en el tema de imágenes, tomar buenas fotografías. Hoy en día, felizmente, los teléfonos tienen muy buena capacidad para la fotografía en todo sentido, pero cuidado por dónde comparto la fotografía. Porque si yo mando una fotografía, por ejemplo, por WhatsApp, pierde resolución. Lo ideal es que la mande por correo electrónico para garantizar que la resolución no se pierda y luego no tenga problemas justamente con esto, ¿no? Hay obviamente unas restricciones en cuanto al número. Esto no es un artículo original, no es un artículo de revisión. Pero de nuevo hay que conocer también cuántas imágenes puedo tener y saber que una imagen no es lo mismo que una figura. Yo puedo tener la figura 1 que contiene 3 imágenes, el panel A, el panel B y el panel C, y luego vamos a ver ejemplos de esto. Pero además llegamos aquí a un punto que hoy en día se ha vuelto crítico. De hecho, antes no hablábamos tanto de esto. Hoy en día es fundamental este punto que les quiero mostrar. Y es justamente el del consentimiento informado. No puedo poner un dedo en el Word para ponerme a escribir un reporte de caso si no tengo primero el consentimiento informado, escrito, firmado del paciente o los familiares del paciente. ¿Por qué? Porque eso es crucial. No se puede, no se debe. Y si usted manda a una revista que la revista en principio no se lo pide, puede tener problemas si eso se publica y alguien dice, mire, ese reporte de caso no se hizo con consentimiento. Y hay muchas historias al respecto que no me voy a referir por cuestiones de tiempo a esto. Podría ser más el objeto luego cuando se hable de ética, pero la ética en publicación científica en general, pero lo importante es que usted, desde que usted piensa, ve, este es un caso que puede ser publicable, tiene que tener el consentimiento informado del paciente para poder publicar y vamos a mostrar algunos ejemplos de ello. Otras cosas que puede llevar el artículo son conflictos de interés, ya voy a explicar un poco de eso. Si recibe un apoyo económico, hay revistas que cobran por publicar, esto entonces puede tener también implicación. Y agradecimientos, que también podemos discutir luego en qué casos esto puede ser importante. Bueno, una pregunta que mucha gente se hace sobre los reportes de caso, como en general en publicar, es dónde puedo publicar. Y el dónde puedo publicar un caso, por supuesto que depende de múltiples factores, empezando por el hecho de que yo podría publicar un caso en una revista general. Hay muchas revistas generales que publican casos. Pongo las más grandes: Lancet, British Medical Journal, American Journal of Medicine, New England. Pueden publicar casos en diferentes formatos. Pero puedo además publicar en una revista general, en una revista más especializada. Por ejemplo, si estás publicando un caso raro de una infección por Helicobacter, podría terminarlo publicando en la revista Helicobacter. O un caso raro de malaria en el Malaria Journal. Son revistas sumamente especializadas. Tenemos revistas enfocadas a enfermedades emergentes
O tenemos revistas enfocadas, por ejemplo, el tema de medicina del viajero, o revistas de micología, o revistas que publican solo en virología. Y así sucesivamente, como vamos a poder ver. Pero además de el campo de conocimiento, que puede ser muy específico, incluso hasta de una patología, como decía, Malaria Journal, podemos tener también la posibilidad de publicar en revistas que hoy se especializan solo en reportes de casos. Por ejemplo, este es el Journal of Medical Case Reports o el British Medical Journal Case Report, BMJ Case Reports, Clinical Case Report. Son revistas que no publican artículos originales, revisiones, no. Lo que publican son solamente reportes de caso. Pero además se ha especializado aún más y hay también revistas de reportes de caso para áreas más particulares. Por ejemplo, Case Reports en Ophthalmology. Si usted tiene un caso de una retinitis, por ejemplo, por citomegalovirus, que fue raro, que se asoció con XYZ y lo quiere publicar ahí, probablemente puede ser una opción, porque a la revista le va a interesar. Lo mismo que, digamos que tiene un raro caso de alguna infección cutánea y lo quiere publicar en el JAD Case Report, que es una revista del colegio, de la Academia Americana de Dermatología, pues ahí publican solamente reportes de casos de dermatología. Pero por supuesto, el área de enfermedades infecciosas no se queda atrás y ya han aparecido revistas que publican específicamente en el contexto de reportes de casos solo de enfermedades infecciosas, como Case Reports in Infectious Diseases, una revista del grupo Wiley, o una de las más populares hoy en día, que es la revista ID Cases, del grupo editorial Elsevier, que publica, obviamente, reportes de casos de enfermedades infecciosas solo en el área de, en esta área, en el área de enfermedades infecciosas. De hecho, el doctor Villamil, el año antepasado, publicó este caso en ID Cases sobre justamente un diagnóstico de diabetes tipo 2 en un paciente que desarrolló una sinusitis aguda y tenía además COVID. Entonces, bueno, eso se publicó en esta revista, por ejemplo. Sobre la parte ética que les decía anteriormente, vean lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y esto es de un caso que publicamos con algunos colegas de Pasto, que justamente nos veremos la semana que viene en la maratón de enfermedades infecciosas, en particular con el doctor Darío, Gabriel y la doctora Marta, que nos vimos la semana pasada en Bucaramanga y ella también va a estar por allá. Este caso de esta infección por Mycobacterium marsillense, que no es común, si usted busca en la literatura, no es una micobacteria común, hay pocos casos y más aún de enfermedad pulmonar. Pues, ¿qué ocurre? Aquí está lo que tiene que ver con la parte ética, el consentimiento. Este paciente se obtuvo su consentimiento. El formato no es muy importante. El formato lo importante es que dé cuenta de que el paciente está en conocimiento y que obviamente autoriza la publicación, más que nada. Y obviamente, como lo dice aquí, se obtuvo el consentimiento informado del paciente. Igual que en este caso también con el doctor Villamil, donde este fue un caso de una coinfección COVID-19 que no es muy común, no se publicaron muchos casos al respecto. Y aquí, como pueden ver, en la parte ética está lo que concierne a que, en efecto, se firmó el consentimiento informado, escrito para la publicación de este caso. Pero hablamos de las otras cosas también, otras declaraciones que llevan, contribuciones, financiamiento, reconocimientos. Y aquí, por ejemplo, en agradecimientos de este caso, viene la respuesta a una pregunta que muchas veces me suelen hacer. Me dicen, mire, tenemos un problema porque el paciente se murió, con un ejemplo extremo, era un habitante de calle, no tenía familiares, y entonces ¿cómo lo publicamos? Porque ¿de dónde sacamos el consentimiento informado? En ese caso, y tal como ocurrió en este caso de acá de Colombia, pues toca que un comité de bioética dé la autorización justamente para que el caso se publique. Y eso también es algo normal dentro de los procesos, obviamente, de publicación. Conflicto de interés. Bueno, si yo voy a hablar, por ejemplo, si yo hubiese hablado en este artículo específicamente que no, que este caso se hubiese prevenido, si lo hubiésemos vacunado al paciente y hay una vacuna y tal, ahí puede tener un conflicto de interés, porque, por ejemplo, yo colaboro con una empresa que trabaja, por ejemplo, con la vacuna de dengue. Entonces, eso es un potencial conflicto de interés. Pero en el año 18 eso no pasaba, ¿no? No trabajaba yo con ninguna empresa relacionada a vacuna de dengue y no estaba vinculado con esa temática, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas debe llevar el caso? Bueno, tiene que llevar imágenes, tiene que llevar
todas las imágenes que pueda que sean relevantes. Y miren aquí lo que les decía. Esto que está aquí es la figura 2. Tiene acá 3 imágenes. Esto es un panel y esto es otro panel donde en realidad el panel B contiene en el fondo 2 imágenes. Entonces, si a mí la revista me permite 3 imágenes, pues aquí tengo la 1, 2 y 3. Se pueden agregar, por ejemplo, líneas de tiempo. Es bastante común. Eso puede obviamente ocurrir. Entonces, tengamos presente. Podemos ver asociaciones entre patologías como una posibilidad de algo que se puede publicar. Que hay que explorar obviamente el interés también de la revista, buscando información y viendo en la literatura qué se ha publicado previamente, si hay o no hay reportes. Por ejemplo, este caso de esta malformación congénita de microoftalmo asociado con sífilis en el embarazo, pues en ese momento la literatura PubMed llegaba solamente hasta el año 50. Pero un evaluador le puede decir que antes de eso había alguna publicación o que hay una publicación no indicada que usted debe revisar. Y eso fue lo que pasó aquí. Y bueno, le toca a uno buscar información porque al fin de cuentas usted tiene que soportar lo mejor posible y eso es parte también del proceso de evaluación de pares que puede ocurrir. Incluso hoy en día sigue siendo esto un tipo de reporte de caso raro. A veces una patología es una cosa que parece y termina siendo otra. Por ejemplo, a veces cuando se hacen los estudios histopatológicos, como este caso, donde se pensaba que había un carcinoma de laringe y en realidad terminó siendo una paracarcinomicosis. Y eso, por ejemplo, se publicó como reporte de caso en una revista que es la American Journal of Medical Science de los Estados Unidos. O este caso que tenía algunas particularidades de cosas que no son tampoco muy frecuentes y menos en los contextos, sacando justamente el contexto de comorbilidad, y esto está publicado en el Journal of Travel Medicine, que pues también para el momento era un reporte de caso que no se había visto exactamente un caso igual a este. Pero llegamos aquí a un punto y que los que me han escuchado hablar de el tema de cómo publicar reportes de caso saben que menciono este ejemplo en particular porque nos lleva al otro extremo que yo decía anteriormente. Y esto es un caso publicado en el Surgical Infection en el año 2008, en el cual un buen amigo y colega, el doctor Luis París, me llama, me consulta y me pregunta respecto a esta situación en la cual un paciente que ha tenido un accidente vehicular, tiene una fractura complicada de tibia y peroné, lo intervienen quirúrgicamente, le colocan esos pines y tutores y a las pocas semanas el paciente regresa en el punto de inserción que se encuentra, bueno, esto que ahora está dando mucho de qué hablar, la amiasis, y como se discutió bastante bien en el Congreso la semana pasada en Bucaramanga, precisamente en este momento en algunos países está generando mucha preocupación porque se está dando con mucha frecuencia. Y esto estaba justamente en ese punto de inserción. Estas larvas de Cocleomia hominigórax, que no son gusanos, aunque la gente lo llama gusanos, sino que son larvas de mosca. Y cuando publicamos esto, en realidad no había muchos casos publicados en la literatura previamente. De hecho, si ven aquí, en realidad solamente para ese momento había un caso publicado, de hecho, en una revista del grupo Nature, la revista Spine, en el año 2005, donde había ocurrido también otro caso similar y en el punto de inserción de la lortosis de ese paciente, que en este caso había sido una herida por arma de fuego, pues, es decir, por la bala, y justamente también luego encontraron larvas de mosca. Y para el año 2008 se publicaron otros casos, quizás motivados justamente por la publicación de este caso, otro caso en conexión en el cual tuve la oportunidad de participar y 3 casos que se publicaron de Grecia. Ahora, justamente un colega de cierta ciudad de Colombia, escuchando esto mismo que estamos diciendo acá, decía, oiga, pero y eso es raro. Yo por allá en el año 1999, que trabajaba en una unidad de cirugía, en un hospital grande, vi al menos 3 casos iguales a eso que ustedes están diciendo. Año 1999. Pero a mí eso no me parecía raro, porque miasis, sí, uno ve mucha miasis. Miasis. Pero es que esto no es cualquier miasis. Es una miasis en un contexto muy particular, que de hecho, en esta importante revisión en el año 2012, en el Clinical Microbiology Reviews, es resaltada respecto justamente
a los casos que se habían publicado para ese momento. Pues obviamente aquí se habla de todos los tipos de miasis cutánea, miasis de heridas, miasis ocular, gastrointestinal, urogenital, pero miasis asociada a los sitios de colocación de pines. En realidad, solamente hasta el año 2012 habían 6 publicados. Y de hecho, justamente hablando de este tema, hace ya más de una década atrás, en el año 2014 en Barranquilla, que editamos este curso de publicación y hablamos, entre otras cosas, de reporte de casos, el doctor Álvaro Facchini me hacía la pregunta, profe, ¿se podrá publicar un 7º caso? Yo le dije, por supuesto, porque hasta el 2012 habían solo 6. Es cosa de revisar si de 2012 a 2014 han habido nuevos casos. Y en efecto no se habían publicado nuevos casos. Y el grupo de la Militar Nueva Granada publicó este 7º caso en el Emerging Infectious Diseases. Lo publicó como research letter, ya vamos a hablar de eso. Y pues obviamente lo bueno es que citaron de hecho los 2 casos previos en los cuales yo participé y justamente pues tienen relevancia porque, reitero, habían pocos casos. Pero de hecho además esta pregunta volvió a surgir poco tiempo después con el doctor Villamil, porque el doctor Villamil me preguntaba, hermano, ¿podemos publicar otro caso de miasis asociada a punto de inserción de los pines? Y la respuesta era evidente que sí, porque pues la publicación del grupo de la Militar Nueva Granada era la 7ª, y si revisamos, nos íbamos a encontrar que a lo mejor no había más. Y en efecto, este es el 8º caso, también publicado en Emerging Infectious Diseases, lo cual fue también estratégico porque se había publicado hacía poco el 7º y aquí se publica el 8º caso, justamente con una característica muy similar, ¿no? Entonces, reitero, no es importante lo que yo creo, es saber realmente si está frecuentemente o no reportado en la literatura, y esto es lo que hay obviamente que ver, ¿no? Hay casos que a veces uno dice, bueno, si yo le saco el extremo de llamar lo raro del caso, a lo mejor el caso se publica, e incluso en una revista buena. Y si ustedes leen este caso, que yo a veces me pongo a reflexionar y yo mismo digo, quizá este caso no se debió haber publicado, porque no era tan raro. No era tan raro como para justificar su publicación, pero había interés, le llamó la atención a los de la revista y se le puso en contexto lo raro que el caso tenía, y se publicó, de hecho, en el Clinical Infectious Diseases. Bueno, como decía, ejemplos. Llega la pandemia de COVID y cualquier caso en un lugar, en un país, ya eso puede ser, de hecho, el motivo de que eso se publique en una revista importante. Yo venía siempre he colaborado con mucha gente en muchos países de Latinoamérica, África, Asia, Europa. Y con los colegas de Nepal, en particular el doctor Ranjit Shah, gran amigo con el cual de hecho tengo muchas publicaciones también de diferentes cosas, pues ellos tuvieron el primer caso en su país, él es de Nepal, y pues, me pidieron colaboración en este caso en muchas cosas. Y justamente esto se publicó como un letter en el Lancet Infectious Diseases. Pero aquí también viene otra discusión interesante, que no me escuche mi amigo Freddy de la Santa Fe por lo que voy a decir, pero en la Santa Fe de Bogotá, en realidad se presentó el primer caso confirmado, documentado de infección por SARS-CoV-2 en Colombia, ese viernes 6 de marzo del 2020. Pero ese caso no se publicó. Y entonces, ¿cuál fue el primer caso de Colombia que se publicó? Bueno, el segundo que se confirmó en el país. Y el segundo que se confirmó en el país lo tuvimos aquí cerquita, en Buga, y en conjunto con el doctor José Millán, que fue cabeza y líder de esto, colegas del hospital de Buga, pues obviamente documentamos ese caso muy bien para efectos de la publicación, y eso se publicó como Case Reports en el Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobial. Vean aquí las imágenes, el cuadro con la evolución de los parámetros de laboratorio. Esto obviamente es muy importante recordar, mientras más rica es la información, mientras más datos tengo, pues obviamente más posibilidades de análisis. Y luego, obviamente, con SARS-CoV-2 surgieron muchas cosas porque empezaron a observarse cosas como, por ejemplo, el tema de si había un impacto desde el punto de vista de riesgo en el embarazo, infecciones congénitas, ocurría con baja frecuencia, pero ocurría. Y de hecho este caso que ven acá
Fue el primero, en realidad no en Centroamérica, sino fue el primero que se publicó en toda Latinoamérica en relación a una mujer embarazada que tenía confirmadamente infección por SARS-CoV-2. Aquí hay otro detalle interesante como ejemplo de todo esto. Durante la pandemia de COVID-19, deben ustedes recordar que hay manifestaciones que no se identificaron inicialmente en los casos de Asia. Y si ustedes revisan la casuística, nosotros hicimos revisiones de eso, incluso metaanálisis, justamente no se habían detectado las alteraciones del gusto y el olfato. Las alteraciones del gusto y el olfato se empiezan a observar en Europa. ¿Y qué ocurre? En realidad, quien la primero la observó, lo comentó por Twitter, y no fue el primero en publicarlo, fueron los italianos en el norte de ese país que, atentos a lo que por una red social se decía, uy, mire, está pasando esto, estamos viendo que tienen alteraciones del gusto y del olfato, que tienen ageusia, que tienen anosmia. Documentaron caso y lo publicaron de primero. Y nosotros tuvimos una colega, una radióloga, que es la doctora María Fernando Yarves, que de hecho estudió conmigo en pregrado, y ella, pues justamente fue también uno de los primeros casos, por lo menos en el caso particular de Europa, de España y además trabajadores de la salud, o sea, fue una cuestión ocupacional y eso se convirtió pues obviamente en ese reporte de caso. Pero de nuevo, un reporte de caso puede pasar a ser posteriormente la base para otras publicaciones, ya no un caso, sino muchos más casos, como este en el cual se juntaron casos de varios países y ya fue una serie de casos, 10 casos de Venezuela, de Bolivia, de Alemania, etcétera, y se publicó en el Journal of Neurovirology ya como una serie de casos. Entonces, ejemplos en la pandemia de COVID hay muchos con comorbilidades, ya les había mostrado este caso por otra razón, de la coinfección con Hanta. Entonces, pueden surgir situaciones en las cuales presentaciones raras van obviamente a ser o dar lugar justamente a que se pueda publicar, evidentemente, en una revista científica. Una cosa importante es que, por un lado, tengo la publicación de casos, pero como estoy diciendo, podemos tener la publicación también en el formato de carta, de research letter, como esto que se publicó en el Journal of Tropical Pediatrics, que otrora fue una revista excelente, lamentablemente ya ha decaído muchísimo, cosa que debemos siempre tener presente con respecto a la revista, dónde está, cómo está, porque pueden obviamente haber cambios. Y siempre hay que estar revisando justamente la literatura, qué tan frecuentemente hay casos publicados o no, para ver, bueno, por ejemplo, de este caso de un paciente con VIH que debuta con una enfermedad maxilofacial por Rosai-Dorfman, pues había muy pocos casos publicados en la literatura previamente. Con las epidemias, no solamente ocurre la patología, ¿no? De nuevo, sino que puede llegar también a haber otras asociaciones. Nosotros con el tema de arbovirus hemos visto mucho el tema de Guillain-Barré, por ejemplo, y con chikungunya y con Zika se empezaron a ver estas situaciones. Entonces empezaron a aparecer, por ejemplo, en la epidemia de chikungunya, casos, y estos casos obviamente pueden ser de interés. Y aquí, de hecho, también un caso que publicamos con el doctor Villamil de un Guillain-Barré asociado justamente con el chikungunya. Pero además eso también se vio muchísimo con el caso del Zika y con otras arbovirosis. Y bueno, qué decir de Zika, que por primera vez en 2016 produjo malformaciones congénitas de diferente naturaleza. Obviamente el tema de las microcefalias, pero también otras. Por ejemplo, este es un case report en International Infectious Disease, también con el grupo del doctor Villamil y otros colegas de la costa, en donde pues esto no era algo frecuentemente reportado. Lo mismo que este caso congénito con persistencia viral por 6 meses del virus Zika. O por ejemplo, esto que tuvo dos publicaciones en paralelo porque por una parte hay un estudio importante de lo que corresponde a la secuenciación genómica y por el otro la parte muy clínica de documentación por primera vez de transmisión materna a través de la leche materna en el Clinical Infectious Diseases. Entonces, hay muchos ejemplos en los cuales nuevas manifestaciones de una enfermedad van a ser evidentemente de interés. Pero entonces, ¿qué pasa a nivel clínico? A nivel clínico es crucial que nosotros tengamos una descripción muy detallada de toda la historia, todos sus antecedentes, historia familiar, cómo se presentó la enfermedad actual, la evolución,
qué se pensó, qué diagnósticos diferenciales se consideraron, qué se planteó desde el punto de vista de pruebas de laboratorio, pruebas de diagnóstico específico, cómo se manejó terapéuticamente a lo largo de todo ese proceso, cómo fue la respuesta, la evolución, el desenlace e incluso el seguimiento posterior después de que el paciente incluso haya sido egresado de la institución. Entonces debe ser completa, orientada al llamado de atención, debe estar complementada con laboratorios, imágenes, estudios especiales, bien sustentado el diagnóstico. Esto es fundamental, porque a veces la gente me dice, no, pero es que yo con un diagnóstico ya de punto de vista clínico, yo simplemente puedo establecer el tratamiento y eso, y puedo llevar a cabo todo lo que necesito clínicamente. Pero hay que tener presente que una cosa es la utilidad clínica, la implicación clínica, de que el paciente lo tiene que tratar, obviamente. Pero otra cosa muy diferente concierne específicamente a lo que la revista nos exige desde el punto de vista del nivel de confirmación diagnóstica. Entonces, no nos podemos quedar con un caso sospechoso que a lo mejor parece, que puede ser, que todo indica que a lo mejor sí lo sería, o que es un caso hasta probable, sino que debe ser realmente un caso confirmado. ¿Y qué significa caso confirmado? Pues depende de la enfermedad. Hay enfermedades que con una prueba específica, como una PCR, es suficiente, pero hay otras patologías que pueden requerir cierto cumplimiento de criterios diagnósticos. Entonces hay que tener eso presente. Por ejemplo, ahorita que está todo este tema de la vacunación con fiebre amarilla, yo les puedo decir que es sumamente complejo llegar a demostrar y decir, tengo un caso confirmado de enfermedad viscerotrópica asociada a la vacunación por fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque una PCR de hecho no es suficiente. Entonces, vean por ahí, por ejemplo, no solo voy poniendo un caso. Entonces, en muchos casos necesitamos pruebas moleculares e incluso genómicas, porque para algunas cosas, incluso las PCR no llegan a identificar la especie. Pueden servir, por ejemplo, para hablar de género. Por ejemplo, si uno está hablando, digamos, el caso de algunas PCR para algunos miembros de la familia Anaplasmatácea. Se necesitaría secuenciación genómica para llegar específicamente a la especie, por ejemplo. Y otros muchos criterios que se pueden requerir. Entonces, hay que tener presente cuál es el estándar internacional para la patología específica para llegar a poder decir que en realidad el caso está confirmado. Pero entonces, se necesita, como decimos, una descripción detallada, una evaluación clínica muy completa para que en realidad tengamos todo lo que se necesita y obviamente luego un soporte fundamental de las referencias de las publicaciones previas que pueden haber, que tengan relación directa con esto que vamos a encontrar obviamente en las bases de datos. Una cosa importante además es, bueno, si yo entro en una revista, la revista me puede decir, ¿publicamos casos? Sí, pero los publicamos como cartas al editor. Y hay esas situaciones en muchas revistas. No tienen un formato específicamente de caso. Hay revistas que lo publican como carta al editor, le pueden decir que puede colocar un cuadro, una figura, y usted, obviamente, si le interesa esa revista, podría publicarlo en ese formato. Pero además de la carta y el reporte de caso propiamente, existen otros formatos adicionales. Hablamos de imágenes, imágenes clínicas, galerías. Por ejemplo, en el International Journal of Infectious Diseases existe lo que se llama el Medical Imagery, que incluso, como en este caso, esto fue un paciente de acá de Pereira, el cual este paciente era un habitante de calle que desarrolló una complicación que no es frecuente en la tuberculosis y que no se ve además en nuestros días, como es la aneurisma o pseudoaneurisma de Rasmussen, y eso se me metió de hecho como reporte de caso. Pero el editor en jefe le gustaron las imágenes, le llamaron la atención y dijo, no, yo quiero esto más bien publicarlo, que ustedes acepten el cambio y lo publiquen como un medical imagery. Entonces aquí está la figura 1 que tiene 6 paneles, que tiene el antes y después de el procedimiento que se le hizo a este paciente durante ese proceso de
de lo concerniente a la embolización y pues le gustó al editor y se publicó en ese formato de Medical Imagery. Pero existe obviamente el reporte de caso, como este caso, que es un caso que estuvo muy bien documentado, el cual pues tenía sus imágenes, tenía sus PCR, tenía incluso su parte de secuenciación y filogenia. Entonces, pues obviamente esos casos bien documentados son los que les interesa justamente a la revista, donde uno soporte las pruebas de laboratorio y donde el diagnóstico desde el punto de vista etiológico esté no solamente soportado para lo que fue, sino incluso para lo que no fue. Por ejemplo, en este caso se descartó que el paciente tuviera infección por virus Zika y pues salieron positivos en las otras cosas que se estaban buscando en particular. Entonces, vamos a tener estos escenarios en los cuales es importante la documentación, es importante las imágenes, es importante tener todo aquello que puede ser de interés a la hora de publicarlo y llamar justamente la atención en el punto que es raro. Por ejemplo, estos casos de compromiso cardíaco en Zika, donde por supuesto nos interesa ver las alteraciones electrocardiográficas. Como decía, líneas de tiempo, qué pasó en la evolución del paciente, el antes, el periodo que tuvo sin síntomas, con síntomas, la primera semana, el manejo, qué se dio, qué no se dio, pues todas esas son cosas interesantes. En algunos casos, por supuesto, sobre todo si son pacientes que fallecen, puede ser muy importante y la revista lo puede exigir que tengan obviamente necropsia. Entonces, los hallazgos histopatológicos de esa necropsia pueden ser un elemento importante, como en este caso con el grupo también del doctor Villamil, donde justamente se publicó este primer caso de desenlace fatal en una adolescente con enfermedad drepanocítica que tuvo infección por Zika y justamente se descartaron muchas otras cosas, no tenía malaria, no tenía VIH, no tenía leptospira, no tenía dengue, no tenía chikungunya, no tenía fiebre amarilla, pero tenía infección por virus Zika. Y aquí está lo que ocurrió a nivel de su vaso. Entonces, esas cosas son importantes. Y obviamente un reporte nos puede llevar a otro, como este que nos llevó también a consecuencia del anterior, a 4 casos adicionales que tuvieron un poco el mismo tenor y relación con la intención de documentar casos con desenlace fatal asociado por primera vez con la infección por Zika por allá en el año 2016. Bueno, ¿qué debemos considerar de manera general como casos que sean aptos para publicarse? Condiciones o enfermedades nuevas, condiciones raras, infrecuentes o poco comunicadas, presentaciones inusuales de una enfermedad común, asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuentes, impacto de una enfermedad en la evolución de otra, evolución inusual o evento inesperado en el curso de una observación o tratamiento, impacto del tratamiento de una condición en otra, complicaciones inesperadas de procedimientos o tratamientos o procedimientos o diagnósticos nuevos y únicos que ocurren, por ejemplo, en el contexto de un caso específico. Y para ir cerrando, les vuelvo a mencionar algunos ejemplos de la pandemia de COVID. Es curioso, y esto lo discutíamos con algunos colegas hace algunos días también, de varios países, de acá de Colombia y de Brasil. Pese a que durante la pandemia de COVID, en países, por ejemplo, como la India y en otros países de Asia, se dieron muchos casos de la llamada mucormicosis asociada a COVID por mal uso especialmente de esteroides. En América Latina no se publicaron muchos casos y pues quizá algunos no se documentaron, pero otros se pudieran haber llegado a documentar y lamentablemente no pasó al punto final de la publicación y esto son cosas que obviamente hay que llamar la atención. Este fue justamente un caso bien documentado, bien interesante, que se publicó en Vaccines en un número especial de COVID con los colegas de Honduras. Ya les he hablado de este caso de infección SARS-CoV-2, este vean con VIH y tuberculosis. Entonces, casos así terminan siendo interesantes por lo raro, justamente que durante el COVID ocurrieron no solamente estas situaciones, sino incluso manifestaciones raras. Después, con el tema de la vacuna, se habló mucho del tema también como efecto adverso, por ejemplo, la parálisis de Bell. Pero de hecho, antes de la vacunación, en el mismo tema del COVID, y vean que esto es 2020, pues se presentaron casos de parálisis de Bell asociado a COVID. Y vean que aquí, este caso, ya les he hablado de esta revista,
se publicó en el Clinical Case Report, una revista especializada solamente en reportes de casos. Bueno, se publica el caso y ¿qué va a pasar luego con los reportes de casos? Bueno, los casos pueden tener también múltiples implicaciones desde el punto de vista de ser usados por otras publicaciones, tener citaciones. Vean acá, estos son puros casos y las citaciones, como obviamente pueden terminar siendo muy importantes. Ese caso que les comentaba, el primer caso de COVID en Nepal, 186 citas. Este caso, por ejemplo, de triple coinfección en un paciente de acá de Colombia con el doctor Villamil, 144 citas, o este otro de la embarazada con triple coinfección, 91 citas. Entonces, vamos a tener ese contexto de citas en otros artículos, pero también incluso en revistas. Y justamente la semana pasada estábamos con mi amiga la doctora Marbeli Hernández, y el tiempo es inexorable. Ya va a cumplirse 20 años desde que con otro gran amigo que hoy en día vive en Alemania, el doctor Jair Vargas, publicamos este caso con Jair, con Marbelis, de un acceso cerebral por arcanobacterium hemolítico posterior a una extracción dental. Y eso se publicó en el Clinical Infectious Disease en el año 2006. Y resulta ser que no es muy común. De nuevo, hay muy pocos casos en la literatura. Y ha sido citado incluso en el libro más importante de enfermedades infecciosas a nivel mundial, que es el Mandel. El capítulo 88 de esta edición citaba justamente este reporte de casos, como de hecho otros libros de enfermedades infecciosas lo han citado, y esas también pueden ser otras implicaciones que tiene justamente la publicación de casos desde el punto de vista de que va a servir como literatura no solamente para otros artículos, sino finalmente para otras publicaciones. Bueno, entonces los reportes de casos son una oportunidad y evidentemente vamos a abrir a continuación un espacio justamente para la discusión sobre esto y bueno, agradezco muchísimo la atención de parte de todos respecto a esta sesión y agradezco también al doctor Villamil que está acá moderando y muchas gracias y por supuesto son bienvenidas cualquier pregunta o comentario de interés. Excelente, excelente. Abrimos esta discusión que es importante. Quiero hacer un comentario. Qué presentación, carnal Fonti, profesor Alfonso, de maravilla. Yo quiero, usted tocó algo importante porque debemos resaltar y que quede en la comunidad científica, como ustedes lo vieron en esa excelente presentación, que un case report tiene peso académico. Un case report tiene mucha importancia. Y quiero dos cositas de resaltar clave, que un case report puede contribuir al conocimiento para lo que se conoce con el nombre hoy de aprendizaje compartido. Cuando nosotros contribuimos nuestro conocimiento en colaboraciones, y esa es la otra pildorita y mensaje que queremos dejar para llevar a casa, es, por favor, trabajemos en familia, trabajemos en trabajo colaborativo, y ha sido nuestro éxito, nuestro working group. Cuando uno trabaja el conocimiento en colaboraciones, podemos, uno, apreciar las perspectivas distintas. Dos, observar la fuerza que aportamos en el trabajo. Doc, tienes mute el audio. Wilmar, se te cerró el micrófono, vuélvelo a abrir. Lo otro es que hemos salvado vidas. Lo que quiero dejar es que esto no es publicar por publicar. Lo importante que salvamos vida en la triple infección, en los pacientes con Zika, el paciente, o sea, la que hemos podido es luchar para salvar vida. Por eso antes de la pregunta a mi hermano, quiero dos cositas, tocar algo clave, profesor, y a ver qué opina usted. Existe el concepto que se llama en psicología cognitiva. No se olviden de esto, dado la publicación de un paper muy bueno de Redelmier, publicado en Anales de Medicina Interna en el 2005. Se habla de un concepto hoy que se llama psicología cognitiva.
Cuando yo como clínico me veo enfrentado a un caso clínico y lo vemos, a veces nos critican a nosotros, cierto carnal, que no, esas coinfecciones, que no sé qué, pero bien estudiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trata uno un paciente y resulta que el paciente no mejora, se está muriendo porque tiene una coinfección. Entonces, ojo, en este trabajo de la psicología cognitiva se habla de sesgo. Por ejemplo, sesgo de disponibilidad es la definición clásica. Es el juicio guiado para facilidad para recordar casos recientes. Entonces uno tiene que tener algo que se llama el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico de la mano con la psicología cognitiva puedo yo contrarrestar esos sesgos. ¿Cómo puedo corregir yo el sesgo de la disponibilidad? Verificar con estadísticas reales. Entonces cojo yo, me siento, hago la revisión sistemática que el profe le enseñó, analizo mi caso, veo las posibilidades de los diagnósticos diferenciales, es lo que nosotros hemos dado. Fíjense que Chindemasica, desde hace más de 10, creo que 10 años, no, ayúdame Alfonso, 12, 10 años, sí. 10 años sigue siendo una herramienta clínico y mnemotécnica para abordar los pacientes con arbovirus. El otro sesgo es el anclaje. Entonces yo confío en mi primera impresión, malaria. El paciente no mejora y el paciente tiene una coinfección de malaria con dengue. Y entonces no lo está matando exactamente la malaria, sino está matando el dengue, que fue ese trabajo tan bonito de COVID-19 y dengue. El paciente lo estaba matando el dengue, no el COVID. COVID con hantavirus. No lo estaba matando el COVID, se estaba muriendo con hanta. Entonces es el sesgo de anclaje. El otro que se llama el efecto de encuadre. O sea, yo dejo de llevar la información por sutil. Ah, no, no, eso es una virosis. Y ni siquiera armo yo mi diagnóstico. ¿Cómo puedo? Yo tengo que examinar bien mi paciente, mandar bien mi paraclínico y por eso el profe dijo una pildorita clave. Los case reports se publican, son los confirmados. El otro sesgo es la obediencia ciega. Entonces yo mostrando la diferencia indebida a la autoridad y tecnología, es la definición. ¿Cómo puedo corregir esto? Reconsiderar cuando la autoridad está totalmente lejos. Y por último, el cierre prematuro. Me aferro a la idea, esto es malaria y malaria porque viene y resulta que el paciente puede tener leptospirosis, inclusive fiebre amarilla. Entonces viene la pregunta, mi estimado, mi hermano, mi carnal Alfonso. Mensajes para llevar a casa. En el case report, ya usted lo dijo previamente, tiene que haber ese pensamiento crítico. ¿Qué le recomienda usted a estos residentes? No solamente de enfermedades infecciosas a los especialistas, sino de medicina interna. ¿Cómo pueden en ese arsenal que tiene clínico grande llegar a tener un pensamiento clínico para poder sacar 2, 3 buenos casos que puedan ser publicados? Muy buena pregunta para empezar la discusión, Wilmer, porque justamente lo que siempre decimos en muchos escenarios y de hecho cuando visitamos otros hospitales en otros países, incluso muy distantes, es que se pierden a veces justamente casos que deberían estar publicados y no se publican porque la gente no tiene conciencia de la importancia. Primero, la publicación. Segundo, de cuán raro y valioso es el caso. Y luego, obviamente, de saber cómo lo van a hacer, de saber que tienen que preparar el caso, de saber que, como me estaban preguntando ahorita por el chat, hay que tener la parte ética, lo hemos comentado, pero la persona que me lo pregunta, que es un buen amigo de la ciudad de Pasto, justamente hay que tener el consentimiento informado, pero tempranito, porque ¿qué pasa si el paciente ya se egresó, se fue? Luego es difícil a lo mejor contactarlo, localizarlo, tener justamente el que firme ese consentimiento debidamente y eso es crucial, es un elemento muy importante. Entonces hay que tener presente eso. Pero además lo otro, mientras mejor estén documentados los casos, también nos va a dar lugar a que eso contribuya luego a que la gente pueda ver otra dimensión que es muy importante y en algún momento lo podemos discutir cuando hablemos de revisiones sistemáticas. Y es que si hay muy buenos casos documentados, luego incluso alguien puede agarrar todos los casos que se publicaron y hacer una revisión sistemática de casos. Hoy en día los temas de revisión sistemática están plenamente abiertos a esto y ciertamente cuando está esa situación es muy interesante. Entonces, se puede también hacer revisiones sistemáticas de casos y eso está obviamente teniendo en cuenta. Entonces, es importante tener presente que hay que consultar justamente
¿Cuál es la implicación de eso? Obviamente una revisión sistemática de caso no lleva metaanálisis, no puedes metaanalizar, es meramente descriptiva, pero es muy importante porque te puede poner en contexto del número de casos que hay, dónde se han publicado, cómo han sido las presentaciones clínicas, las características, porque a fin de cuentas vas a tener casos y es como si fueras a hacer un estudio de casos, porque entonces agarras 20 casos, que son 20 publicaciones, armas una base de datos y puedes analizar y sacar justamente una revisión de repente sistemática de casos de 20 o 30 o 40 casos. Entonces, y hasta a veces hasta más. Entonces puede ser muy interesante y es un tema que incluso luego se puede obviamente tener presente. Sobre la parte ética, clave, importante recordar, consentimiento informado. Hay que tenerlo. Que se envíe a la revista, ya depende si la revista te lo pide. Pero lo que no puede pasar es que tú publiques y no lo tengas. Porque si te lo llegan a pedir, incluso tiempo después, te puedes meter en un grave problema. Entonces, le pida o no a usted el reporte de caso, la revista, el consentimiento informado, usted lo debe tener, porque incluso sus instituciones se lo pueden pedir. En este momento, yo estoy vinculado con 2 instituciones, de las cuales una de ellas me exige que si yo publico un caso, sea el que sea, solo que ponga mi nombre en un caso, debo tener, obviamente, un consentimiento para que esa publicación esté de acuerdo a los estándares éticos internacionales. Lo mismo que, por ejemplo, si voy a publicar un estudio prospectivo, un ensayo clínico, obviamente debe tener su respectiva aprobación bioética. Entonces, eso es fundamental a tenerlo presente. Wilmer, tienes el Creo micrófono que se cerrado. respondieron las preguntas que estaban en el chat, profesor Alfonso. Sí. Justamente como para darle una visión ahí, para ir adelantando, obviamente, y bueno, siguen apareciendo todas las preguntas, son bienvenidas. Perfecto. Una preguntita mientras que se animan en esto. ¿Qué cree usted, mensaje para llevar a casa? ¿Cómo se puede vencer el temor de publicar y más publicar exactamente un case report? Bueno, lo primero, como todas las publicaciones, hay que lanzarse al agua. Bueno, y uno tiene que saber que de hecho el reporte de caso puede ser una oportunidad inicial. Hay mucha gente que justamente la primera vez que publican es justamente un reporte de caso o una carta. Entonces puede ser una oportunidad importante. Pero a la vez, y conectando con algo que nos preguntan en el chat, donde dicen si a uno lo busca el reporte de caso, uno busca el reporte de caso o el reporte lo busca a uno. Ambas cosas. Porque obviamente, ¿qué ocurre? Uno tiene que tener la mente abierta, más que la vista, la mente abierta, para tener presente qué puede ser valioso de publicar y no perder oportunidades. Lo que decía Wilmer, las colaboraciones, los equipos multidisciplinarios, apoyarme en alguien que pueda de repente aportar también en el diagnóstico, en la interpretación clínica, incluso en todo el tema hasta del reporte de caso. Pero el punto es justamente que los hospitales están llenos de casos interesantes y a veces incluso han surgido casos en el contexto incluso de revisiones de historias. Y si ese caso no se ha publicado y si ese caso se puede obtener el consentimiento informado, se puede recontactar o incluso reevaluar al paciente, a lo mejor hasta puede ocurrir que se publique un caso que deriva de eso. Es decir, a un reporte de casos se puede terminar llegando por múltiples rutas y siempre hay que tener presente cuán raro e importante realmente puede ser para la literatura internacional publicar justamente el caso. Y tiene la mano levantada Marisa. Marisa, creo que... Hola, buenas noches. Querida. Un placer La escucharlo. cámara, Mari, por favor. Bien, para el resto, yo soy médica infectóloga de Argentina, trabajo acá en investigación y no tengo ni un 1% de las publicaciones de Alfonso y de Wilmer, pero la importancia de la publicación, lo digo desde la otra perspectiva, que yo no tengo tantas publicaciones, es poder generar la información. Los europeos y los norteamericanos no paran un segundo de publicar el caso raro, el caso atípico. Nosotros los vemos, pero porque el sistema no ayuda, porque tenemos otras cosas, nos cuesta, pero generar la información propia, la que vivimos en Latinoamérica, es sumamente importante. Tenemos una epidemiología, tenemos
una carga social, tenemos unas conductas sociales que son distintas a lo del resto y tenemos que generar nuestra propia información para salvar al paciente. Porque el caso raro que tengo yo, por ahí lo tiene otro mañana, y si yo le digo con lo que me fue bien o lo que me fue mal, voy a ayudar a que ese caso raro, poco frecuente, pueda evolucionar mejor. Felicitaciones, me encantó escucharlos y un placer siempre escucharlos y verlos, unos genios. Besos. Gracias, Muchísimas Mari. gracias por tu comentario, Marisa. Muy Muchas bueno. gracias. Bueno, hay más preguntas en el chat, Wilmer. La gente está animada. Sí, está animada. Esto sigue exactamente, están felicitándolo, muchas gracias. Y lo otro lo contestaste, que si uno busca el reporte de caso o el reporte de caso lo busca Sí. usted. Ya fue contestado. Nos Sí. animamos. Me gustó lo que dijo Mari. Mari, no crean que usted está tan bien, es una dura en Chaga, ¿cierto? Totalmente. Y Totalmente. tiene Totalmente. unos buenos artículos publicados. Sí, de hecho, aprovecho el espacio para hacer una cuña. La doctora Marisa Fernández está invitada para hablar justamente de Chagas el año que viene en el ECMIC. La invitaron a hablar justamente de Chagas. Así que, obviamente, también ahí punteando desde Latinoamérica, porque justamente lo que dice Marisa, tenemos que generar nuestra propia información. Y obviamente los reportes de casos son un punto de partida también en muchas situaciones valiosos que pueden aportar. Pero preguntan también. De nuestro residente, una pregunta. Sí, Una hay pregunta, preguntas, profesor. hay más preguntas. Y hay más preguntas de nuestro residente. Dice, profesor Alfonso, ¿cuándo usted publicaría un case report como una carta al editor? Hay algunas, digamos así, ¿cuándo usted recomendaría que se publicaría un case report en una carta al editor? Muy bien, eso depende mucho de la revista, porque hay revistas que no tienen el espacio de case report. Entonces, si yo quiero publicar en una revista específicamente y esa revista no tiene ese formato, sino que tiene el reporte de caso, pues del letter, pues me toca solamente publicarlo como letter. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hay que conocer la revista y qué permite la revista, porque hay revistas que tienen muchos formatos y hay revistas que tienen uno solo. Entonces, dependiendo de eso, puede también terminar ocurriendo cómo es que vamos a publicar, ¿no? Entonces, Excelente. eso hay que tenerlo presente. Hay más preguntas en el chat. En nuestro grupo acá. Profe, usted habló muy bien de las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo, ¿usted recomendaría que todo case report debería tener una línea de tiempo o qué relevancia le daría a mi caso clínico? Bueno, esa es una pregunta un poquito más compleja de responder, pero es importante tener presente que varía de caso en caso. Sobre todo en casos que son muy complejos, que tienen una evolución prolongada, que tienen muchas situaciones, comorbilidades, muchas intervenciones terapéuticas, etcétera, probablemente esa organización esquemática de la línea de tiempo puede ayudar mucho a permitir que la gente pueda comprender bien todo lo que pasó, cuándo pasó y cuáles son las conexiones que tienen desde el punto de vista de la evolución del caso. Pero no es obligatorio y si uno se pone a revisar reportes de caso, pues no es la mayoría en realidad que tienen línea de tiempo. Además, porque tenemos que tener presente que usar una línea de tiempo ya nos consume una figura. Y si, por ejemplo, la revista me dice 2 figuras o 3 figuras, ya pues van a haber otras cosas que voy a perder para poder colocar. Excelente, excelente. Bueno, fueron contestados dos de nuestros residentes acá. El profe Balmore, que es el director de, no sé si está profe Balmore, tenía 200 más. Esto hay muchos que intentaron y algunos hubo problemas también en la parte de la conexión, pero él es nuestro residente, nuestro director del doctorado acá en nuestra Universidad de Ciencias Clínicas. Es también un experto en publicaciones y también los residentes estas son dos preguntas del grupo. Muy bien, a ver, no sé si Sí, hay más preguntas en el chat, Wilmer. Hay chat, vamos a ver. Sí, hay más preguntas en el chat. Vamos a que no hemos ver. resuelto. Hay una preguntita de Arelis Llera. En ocasiones tenemos casos interesantes, pero no se logra tener toda la evaluación de laboratorio que quisiéramos y eso nos frena para publicar. ¿Cuál es su concepto, profesor? Y lamentablemente eso hay que tenerlo presente. Si yo quiero publicar el caso, tengo que hacer todos los esfuerzos. Y a veces incluso se los voy a decir sinceramente, le toca a uno meterse la mano en el drill, como decimos acá en Colombia.
Porque, por ejemplo, si el paciente necesita una prueba de laboratorio y el paciente no la puede pagar, no la cubre la institución y es necesaria, usted tiene que evaluar, mire, me va a gastar, por ejemplo, $100 en yo poner $100 para que se haga la prueba y poder tener un resultado que es necesario en un lugar y mandar la muestra y todo eso. Pues a veces nos toca. Pero obviamente ahí viene también el tema de la colaboración, porque, por ejemplo, hemos tenido casos que a veces han necesitado, por ejemplo, secuenciación genómica. Entonces, hay que buscar dónde se puede hacer, cuánto cuesta y obviamente de dónde sale ese recurso. Pero lamentablemente tenemos que tener todo lo que de laboratorio se requiere en el caso para poder justamente hacerlo. Si le frena la publicación, pues tiene que buscar alternativas, contactar, por ejemplo, grupos de investigación, gente que le interese el caso y que de repente puedan colaborar justamente en hacer el procedimiento, en involucrarse, de repente hacer la secuenciación genómica, entre otras cosas. Recordando además, y respondiendo a otra pregunta que está quedando ahí un poco remesada en el chat, pero que en aras de no perder ninguna, también, pues a la par de lo técnico, recordemos de nuevo lo ético. Entonces, no hay requerimientos tan específicos en relación al consentimiento informado, sino que justamente el consentimiento informado es para publicación, es decir, que ese es un consentimiento informado que el paciente da para que el caso pueda ser publicado en una revista. Y ese es el contexto en que se entiende. Algunas revistas, de hecho, dan formatos de consentimiento informado y uno también tiene que revisar eso, porque aunque la mayoría de las veces no es mandatorio usar ese formato, pues obviamente le ayuda porque hay un formato, pero hay muchos formatos que se usan y de hecho hay hoy en día un estándar, yo no lo mencioné ahorita, pero en otra presentación que hablemos sobre los estándares de publicación, que algunas revistas están usando, que se llama el estándar CARE. El estándar CARE es un estándar de publicación de casos y pues también, entre otras cosas, en la lista de chequeo, que estos son simplemente listas de chequeo, también se incluye, entre otras cosas, esa parte de carácter ético. Otra pregunta, profesor Alfonso, doctor Carlos Giraldo. En el caso de reportar un caso en una carta, ¿tiene algunos requisitos especiales o depende exclusivamente del editor de la publicación? No, los requisitos son iguales. La única diferencia es que el formato es más corto, como lo estábamos mostrando. Es un formato en el cual, dependiendo de la revista, puede ser 500 palabras, 700 palabras, pero lo importante al final es que el caso tiene que estar documentado, tiene que en el mismo espacio, en el espacio reducido, destacar la importancia, probablemente va a tener menos referencias, en vez de 20, puede tener 7 o 10, y en ese espacio obviamente tiene que seleccionar las referencias más importantes que soporten obviamente el caso. Cuando los casos son muy raros, eso no es mucho problema. Pero cuando ya hay más publicaciones, entonces se tiene que ser muy cuidadoso y muy selectivo justamente las referencias que se van a incluir para soportar la discusión que se va a hacer, que es el punto crucial de esas referencias, más aún en un reporte de casos que se publica como carta al editor. Muy bien, profesor Alfonso, vamos cerrando brecha, que estamos llegando ya a la hora y media. ¿Qué mensaje, si usted haría sucinto para toda esta, digamos así, grupos grandes? Fíjese, ahí tenemos a la doctora María Alejandra Ferrer Sosa, importante maestrante de genética molecular, también que hizo unas buenas preguntas. ¿Qué mensaje daría usted a todo esto? Porque es una juventud. Aquí tenemos internistas de las diferentes especialidades, pediatras, infectólogos, como Mari. ¿Qué mensaje para llevar a casa, cierto? Y como dice mi amigo Wilfrido, para llevar en el celular, haría usted? Bueno, lo importante es primero que nada que se animen, que piensen que no es imposible, que es factible, que se puede hacer, que hay que estar atentos, que hay que tener la mirada siempre hacia la dirección de que se pueden de hecho publicar casos y pues si hay obviamente dudas, consultar. Por ejemplo, nosotros, el doctor Wilmer, mi persona, otros muchos colegas que siempre estamos interesados en colaborar, ayudar, apoyar, fomentar la publicación, fomentar la educación en la investigación y la publicación científica, pues obviamente estamos siempre prestos también a responder preguntas, a responder inquietudes. Entonces, no tengan miedo, atrévanse, porque es muy bonito y obviamente luego cuando pasa el tiempo es bien interesante ver en perspectiva justamente los aportes que incluso los reportes de caso terminan dando. Se termina construyendo una historia bien interesante
que casi, lo voy a decir de esta manera, aunque no lo es directamente, pero casi se convierten en verdaderas, casi que líneas de investigación sobre temáticas específicas a partir de reportes de casos que se van dando y que van construyendo, porque puede pasar de un reporte de casos, luego una serie de casos, luego un estudio descriptivo, el estudio descriptivo a un estudio de factores de riesgo, ya a otro estudio más complejo, una revisión sistemática. Entonces, una cosa termina dando pie, obviamente, a la otra y hay posibilidades infinitas. Así que bienvenida a la inquietud. Recuerden que el cielo es el límite y atrévanse a soñar y atrévanse a publicar. Lo peor que a uno le puede pasar cuando somete un artículo a una revista es que se lo rechacen. Y si se lo rechazan, no pasa nada. Lo arregla, lo mejora y lo manda a otra revista. Y si usted persiste, lo puede lograr. Un mensajito para llevar a casa lo voy a dar también. Todo proceso de investigación y publicación científica se soporta sobre una producción científica, pero que representa múltiples opciones, ¿cierto? Y que puede ser de manera simultánea o secuencial. El reporte de caso es tan importante y por eso puede estar en el primer paso. Pero sobre reporte de caso, sobre posteriormente un artículo original, que esto me va a apalancar en proyectos de investigación, me puede apalancar en la realización de un artículo de revisión y tengo la otra alternativa, precisamente lo que habíamos discutido de la carta del editor. Reporte de caso es importante y ocupa un lugar en el proceso de investigación, digamos, en los primeros lugares a tener en cuenta. Otro factor muy importante es la ejecución. Si analizamos en la ejecución con los demás, con un artículo original, con un proyecto de investigación, el tiempo es menor de 2 meses de ejecución. Si lo comparamos con un artículo original, que puede ser hasta 4 meses, y si lo comparamos con un proyecto de investigación, hasta 36 meses. Publiquemos, perdamos el temor. Qué maravilla, cerramos una noche y antes le daría la palabra al carnal Alfonso, pero estoy contento. Ha sido una noche, los comentarios en los chats privados, en los chats de grupo de universitarios, de investigadores, esa era la idea. Yo felicito a ese patriarca y ese líder. Vea, yo lo he acompañado a nivel latinoamericano, no solamente Colombia, hemos llegado a varios países de Latinoamérica, desde Ecuador, Bolivia, Brasil, en Río Negro, con la FESOLCEN, trabajando en ese semillero. Esa es una labor, profesor Alfonso, que tiene usted y ha liderado, por eso toda esa comunidad estudiantil, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y Centroamérica, lo quiere mucho. Patriarca de la investigación, patriarca de la educación médica continuada, y que lo tengamos por mucho y mucho más tiempo. Mil bendiciones. Den las palabras de cierre, profesor. Te agradezco mucho a ti, Wilmer, por esas excelentes palabras, muy afectivas, muy emocionales, muy valioso, obviamente, también tus aportes, tus contribuciones. Y esto es simplemente una abreboca, porque vamos a seguir, obviamente, como lo dije al principio, al menos una vez al mes, vamos a hacer una sesión de diferentes tópicos relacionados a la publicación científica en enfermedades infecciosas, así que se vendrán, obviamente, nuevas oportunidades de intercambio, de discusión y de brindar experiencias para que otras personas se animen también en el proceso a trabajar, a investigar y a publicar. Muchas gracias a todos por asistir esta noche y también recuerden que esto va a quedar en YouTube, así que lo pueden compartir para aquellas personas que estén interesados y que no tuvieron la oportunidad de conectarse esta noche, pero que ciertamente les puede también representar una utilidad. Muchas gracias, feliz noche para todos. Chao, feliz noche. Chao.